Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Abigail Doñate Álvarez, mi compañera Daniela Prieto García, y el día de hoy les vamos a presentar la evolución estadística de laboratorios clínicos en pacientes ingresados en el Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca con SARS-CoV-2, que es COVID-19. Este es el contenido de nuestra presentación. ¿Será posible realizar un análisis estadístico del comportamiento del COVID-19 a partir de datos de estudios de laboratorio de pacientes con COVID-19 según su género y condiciones médicas? Pues podemos decir que sí es posible. Para ello adquirimos datos clínicos de los pacientes con COVID-19 del Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca y se realizó un estudio estadístico de todos los datos de los pacientes para poder determinar mejor el comportamiento de la enfermedad. A lo largo de este estudio revisamos distintos artículos para poder entender mejor la enfermedad. Entre ellos está el artículo de Jung, que en su artículo realizó un estudio de análisis de 2.510 pacientes en el 2020, mientras que Liun en su artículo realizó un perfil de imagen de personas con COVID-19 también en el 2020. Y por último tenemos el artículo de Liu, que realizó un estudio de índices clínicos y bioquímicos de pacientes con COVID-19. La motivación. Esta surge pues como sabemos, el año pasado surgió un nuevo tipo de coronavirus, que fue el SARS-CoV-2 en Wuhan, China. De aquí surge la necesidad de realizar estudios en tanto el ámbito médico como también ahorita nosotras en el del lado estadístico. Creo que es importante tener estudios para para estar checando si, por ejemplo, un medicamento o un tratamiento le está funcionando a los pacientes. Entonces, de ahí surge la motivación de realizar el estudio. ¿Qué es el COVID-19? Es una infección respiratoria aguda, potencialmente grave, causada por el nuevo tipo de coronavirus, que es un síndrome respiratorio agudo grave. Se le conoce como el SARS-CoV-2, que suele afectar principalmente al sistema respiratorio y que a lo largo del año pasado y lo que lleva de este ha causado un gran número de muertes en todo el mundo. Los análisis clínicos son un estudio de distintas muestras biológicas, ya puedan ser de sangre, orina, saliva, entre otros. Los análisis principalmente son para ver si existe alguna enfermedad en el organismo humano de la persona. Ya puedan ser para detectar la enfermedad o para ver cómo ha progresado el medicamento que se le ha dado al paciente, cómo ha ido mejorando o cómo ha empeorado su enfermedad. Anteriormente se realizó un estudio de análisis con los análisis clínicos que se encuentran en color azul. En este análisis estadístico nosotros agregamos 6, entre los cuales se encuentran 2 con mayor relevancia, que son el dímero D y la ferritina. La media se conoce como un promedio, es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números entre la cantidad de ellos. La moda es el valor que aparece más veces en un conglomerado. En un grupo pueden existir más de 2 modas y esto se conoce como bimodal, y más de dos modas o multimodal cuando se repiten más de 2 valores. Se llaman amodal cuando en un conglomerado no se repite ninguno de los valores. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad entre una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos
al cuadrado divididos en el total de observaciones. La normalización. Esta la usamos para convertir todos los valores de nuestra base de datos, ponerlos en un rango de 0 a 1. Esto se denomina normalización basada en unidades. Esto, pues, como se los mencioné anteriormente, es para restringir el rango de valores y poder tener un mejor manejo de la información. La metodología que utilizamos, como se muestra, en primer lugar es la obtención de la información de la base de datos del Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca. Después proseguimos con el análisis de base de datos, que es revisar todos los datos de los análisis clínicos de los pacientes. Después proseguimos con la clasificación de los datos. En nuestro caso los clasificamos con si eran pacientes detectados con COVID-19 o si no eran detectados con COVID-19, también por su género, si eran mujeres o eran hombres. Y después proseguimos con la organización de los datos. Había datos de los análisis clínicos que no estaban completos, por lo que decidimos completarlos, ya sea por la moda o por la media. Después proseguimos por la normalización de los datos, que en este caso fue de 0 a 1, y proseguimos con la realización de estudios estadísticos, que es el cálculo de la varianza, entre otros. Después proseguimos con la obtención de las gráficas. En este caso fue revisar todos los resultados que obtuvimos para poder así llegar a concluir con las conclusiones. Esta es una parte de la base de datos que usamos para lo que es el estudio. Teníamos 73 pacientes masculinos y 36 pacientes femeninos, dando un total de 109 pacientes, de los cuales 52 fueron dados de alta, 7 se quedaron en tratamiento y 50 pacientes murieron. Como lo nombraba anteriormente mi compañera Daniela, se hizo una clasificación de pacientes totales, clasificación de pacientes mujeres y clasificación de pacientes hombres, de los cuales en las mujeres hubo 28 que dieron positivo y 7 negativos, y uno quedó pendiente de su evaluación. Murieron 15 pacientes y 19 pacientes fueron dados de alta. De igual forma, en los pacientes hombres fueron 60 pacientes que dieron positivo, quedaron pendientes 2 y negativo dieron 11, dando un total de 73 pacientes. Murieron 35 pacientes y fueron dados de alta 33. El IMC de los pacientes, este es en general todos los pacientes. El IMC es el índice de masa corporal. El IMC normal era de 18.5 a 24.9. Como podemos ver en la gráfica, pues la mayoría de los pacientes tenían un IMC mayor al que es considerado normal, lo que también se considera que puede haber algún problema por el IMC del paciente al ingresársele algún medicamento o algún tratamiento. Entonces también por eso se hace el IMC, porque necesitamos saber el índice de masa corporal de los pacientes para poder también asignar algún tratamiento. También se hizo la realización del cálculo de la varianza, principalmente porque queríamos determinar cuáles eran los análisis clínicos con mayor relevancia. En la tabla de color naranja que se encuentra en el lado izquierdo se muestran todos los análisis clínicos ordenados así como los fuimos analizando. Y en la tabla del lado derecho de color amarillo se muestran ya las tablas ordenadas con el número de varianza mayor, que son los de mayor relevancia, hasta el menor. En este caso tenemos como primer lugar la ferritina, en segundo lugar el dímero D y en tercer lugar proteína C reactiva, que son los 3 más importantes que nos ayudaba a ver si el paciente iba mejorando o iba empeorando, ya que algunos de estos valores, si estaban muy elevados, eran muy propensos a tener alguna recaída, o si su valor iba bajando, se podía persuadir que
iba mejorando el paciente. También realizamos las gráficas para poder visualizar mejor los valores de la varianza. En este caso son los 34 análisis que se encuentran. Después proseguimos realizando una segunda gráfica, pero ahora quitamos el valor de la ferritina para poder visualizar mejor los otros resultados de los análisis clínicos. Estas son unas gráficas que se hicieron por paciente. En este caso es de una mujer dada de alta. Es de todo el transcurso que estuvo hospitalizada. Se hizo una comparación del día 1, que es en el que ingresó al hospital, y el día 42, en este caso de la paciente mujer. Como podemos ver, sus variables están un poco más acopladas a los datos máximos y los datos mínimos que tenemos en la parte de abajo en las dos gráficas chiquitas. A comparación de la que sigue, que es una mujer que pues lamentablemente falleció, podemos ver el comportamiento de sus gráficas, que hay mucha diferencia entre ellas. Eso también nos ayuda para saber de igual forma si algún medicamento sí estuvo funcionando o realmente no funcionó, y dar otro tratamiento a los pacientes. También se tiene, por ejemplo, el caso de un hombre. De igual manera podemos ver que este es un hombre que falleció, y podemos ver también en la parte de abajo que las líneas rojas son sus valores que él tuvo, y la línea verde son los valores máximos y la línea azul los mínimos, y de igual forma pues podemos ver que sus valores están muy desequilibrados y están muy fuera de los rangos normales, a comparación del hombre que fue dado de alta. En este podemos ver que tiene un comportamiento, sus gráficas, un poco más acorde a los valores que se establecieron como normales. También realizamos gráficas de la toma del dímero D y ferritina. En este caso, el dímero D y ferritina se tomaba aproximadamente cada 7 días, por lo que era aproximadamente por semana que se iba tomando el valor de la ferritina y el dímero D. Entre más alto estaba el valor del dímero D o de la ferritina, era más propenso el paciente a tener alguna recaída y sufrir más complicaciones con la enfermedad. En este caso tenemos la gráfica del paciente número 44, que es un hombre que falleció. También tenemos la gráfica del paciente número 60, que es un hombre que también falleció. Tenemos la gráfica del paciente número 56, que es un hombre que fue dado de alta. Y también tenemos la gráfica del paciente número 52, que es una mujer que fue dada de alta. Estas son unas gráficas de distribución. Estas principalmente nos ayudan para saber si hubo alguna mejoría o cómo fueron también de igual forma el comportamiento de los análisis clínicos que se le están tomando a los pacientes. Tenemos igual la comparación del día 1 y del día 13 en el caso del paciente 17, que fue un hombre que falleció. Podemos ver los puntitos azules. Esa es la distribución de sus análisis clínicos. Pues podemos ver que están muy separados unos de los otros. Esto lo que nos indica es que pues no hubo una mejoría en el transcurso de su hospitalización. A comparación del paciente 16, que fue un hombre dado de alta, podemos percatarnos que en ciertos puntos sí tiene unos valores más cercanos a otros. Esto también pues indica que hubo una mejoría en el paciente. De igual forma se tienen los ejemplos de las mujeres. Y también aquí podemos percatarnos que en el caso de la mujer que falleció, la distribución está demasiado separada a comparación de la mujer que fue dada de alta, que podemos ver que al inicio de la gráfica están los valores un poco más cercanos unos a los otros. Y pues, como ya los mencioné anteriormente, esto demuestra que hubo una mejoría en el paciente. En las conclusiones que llegamos con este estudio fue que los pacientes ingresados en el Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca son pacientes de todo el estado de Guanajuato. Cabe destacar que la mayoría son con gravedad. También
se analizó que los pacientes con valores elevados de dímero D y ferritina tienen más propensa a fallecer. Los hombres con un IMC alto son más propensos a contraer COVID-19 y fallecer por la misma enfermedad. Los hombres son más propensos a fallecer, mientras que las mujeres son más resistentes ante la enfermedad. Y por último tenemos que se logró disminuir el margen de error, ya que hubo un aumento de análisis clínico, así como entre el número de pacientes. Estas son nuestras referencias y muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta.